Hola, bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de la Amazonia. Mi nombre es Viviana Rojas, mi compañera Dina Lulu Díaz, mi compañero Jefferson Soto Sánchez. Y este es un tutorial de cómo aprender a hablar inglés parte 1. En esta oportunidad hablaremos de 3 temas muy importantes en los cuales te vamos a enseñar pequeños tips de cómo aprender a pronunciar las palabras en inglés fácil y sencillo. El primer tema que tendremos serán las vocales. Las vocales en su estructura fonética tienen varias formas de sonido, pero en este caso estudiaremos 2 de las más importantes, que son los sonidos abiertos y los sonidos cerrados. A continuación te mostraremos la tabla de las vocales con los sonidos abiertos. Los sonidos abiertos de las vocales quedarían de la siguiente forma: A, E, I, O, U. Los sonidos cerrados quedarían así: A, E, I, O, y a excepción de la vocal U, que quedaría con una A, pero con un pequeño asterisco arribita, que se pronunciaría con la lengua hacia adentro y quedaría A. Los sonidos abiertos constan de una regla. La regla se produce cuando todas aquellas palabras, su última letra termina en una vocal. A continuación te mostraremos algunos ejemplos de los sonidos abiertos. El primer ejemplo que tenemos es bacon. Se escribe bacon, pero con su división silábica, bacon termina en una vocal, y el sonido abierto de la A es E y se pronunciaría bacon, bacon, y su significado es tocino. Cereal. Cereal tiene 3 divisiones silábicas, que son cereal. Terminan en una vocal. Entonces sería cereal, cereal. El siguiente ejemplo es pilos. Pilos tiene 2 divisiones silábicas. El primer sonido es abierto, el segundo sonido es cerrado. El primer sonido abierto de la I es I. Y el sonido siguiente es cerrado porque la O está antes de una consonante. Y su pronunciación es pilot. Y su significado es piloto. El siguiente ejemplo es coconut. Coconut se divide en 3 sílabas, 2 abiertas, una cerrada. Sonido abierto de la O es O. Y su pronunciación sería coconuts. Y su significado en el español es coco. El siguiente ejemplo es duty. Duty tiene 2 divisiones silábicas, una abierta, una cerrada. El sonido abierto de la U es U, queda duty, pero a excepción de la Y se cambia por una I latina. Y su significado en el español es deber. Seguimos con la siguiente regla, la regla de los sonidos cerrados. Los sonidos cerrados se aplican a todas aquellas sílabas que terminan en una consonante. Generalmente no cambian su estructura fonética a excepción de la U. A continuación tendremos algunos ejemplos. El primer ejemplo es fats. Fats no cambia su estructura fonética porque es de una sola sílaba y termina en una consonante y significa grasa. El siguiente es pets. Pets tampoco modifica su estructura fonética, termina en consonante, es sonido cerrado y significa mascota. El siguiente es win. Win tampoco modifica su estructura fonética porque es sonido cerrado y significa ganar. El siguiente es not. Not es no, de negar. El último ejemplo es de la U. La U en los sonidos cerrados es una A y un asterisquito en la parte de arriba y se pronuncia hacia adentro. Y el ejemplo es cup. Se escribe cup, pero se pronuncia cup, que significa cachorro. Hello chicos, en el día de hoy les voy a enseñar unas reglas que se deben tener en cuenta con las combinaciones. Existen 3 tipos de combinaciones que vamos a ver en el día de hoy. La primera combinación es la combinación E-AM. Esta combinación vamos a utilizar 2 ejemplos porque es algo muy práctica y sencilla.
Pero también hay que tener en cuenta que las palabras que voy a decir son cómo se escriben, no cómo se pronuncian. La primera sería rea, que significa leer. La segunda sería mea, que significa media. Dice la regla que cuando se encuentra ese tipo de palabra, ese tipo de combinaciones en la palabra, la cambiamos por una i, una sola i. Entonces quedaría de la siguiente forma. En la primera rea quedaría rit. En la segunda, que es mean, quedaría min. Y una cosa que hay que tener en cuenta es la vocalización, porque hay muchas palabras que también son iguales a esta, y a la hora de no vocalizarlas bien, de pronto no vamos a llegar con el significado o con lo que queremos decir. Entonces no se lo olvide. Rit, pronunciamos bien la D, y la min, como termina en N, sería min. Y ahora, chicos, vamos a continuar con la combinación E. Esta combinación son dos E. En esta combinación tenemos que utilizar dos ejemplos. La primera es green, que significa verde. La segunda es sleep, que significa dormir. También algo que hay que tener en cuenta es que es cómo se escribe. No se le va a olvidar cómo se escribe. Ahora, la regla dice que hay que aplicarle cuando se encuentre esa combinación en ciertas palabras. Entonces se cambia esa doble E por dos I, que serían ya green y sleep. No se los olvide, como ya he recalcado, que hay que vocalizar bien para que no se nos vaya a confundir con otra palabra. Entonces sería green y sleep. Bueno, chicos, para terminar estas combinaciones vamos a dar la última combinación, que es la combinación on. Esta también se caracteriza o es muy relacionada con la otra, porque también hay que hacer una pronunciación medio larga. Entonces, para el primer ejemplo de esta combinación sería el ejemplo book, que significa libro. El segundo ejemplo es moon, que significa luna. La regla dice que cuando nos encontramos ese tipo de combinación en las palabras, instintivamente se cambia por dos u, que sería u, o sea, quedaría de la siguiente forma. Para la primera palabra, que es book, quedaría book. Hay que tener en cuenta que hay que hacer una u larguita, no book, sino book. Y pronunciar la última palabra, como ya lo dije, una vocalización buena para no confundir esa palabra con otro tipo de palabra. El segundo quedaría moon. También que hay que tener en cuenta que como termina en N, entonces sería moon. Bueno, voy a hablarles acerca de las letras que fonéticamente no tienen sonido, es decir, las letras mudas. En el idioma español podemos tener unos muy pocos ejemplos, como por ejemplo la H, huelga. En huelga la H no se pronuncia. También la U, por ejemplo guerra. En guerra, en esa palabra la U se elimina. En el idioma anglosajón también tenemos muchos ejemplos, pero aquí vamos a tomar los más relevantes. Bueno, vamos a aplicar la regla de la E muda. La E muda indica que toda palabra que finaliza en una E, esta se elimina. Como por ejemplo la palabra table, que se escribe table, pero se lee table. Ahora vamos a saber por qué. Table consta de una división silábica que está conformada por dos sílabas. Table. Vamos a aplicar dos reglas para esta palabra, la regla de la E muda y la regla de los sonidos. Primero aplicamos la regla de la E muda. La última letra termina en E, por lo tanto esta se elimina. Entonces quedaría table. Ahora vamos a aplicar la segunda regla, que es la regla de los sonidos. La primera sílaba termina en A, por lo tanto es un sonido abierto. Y sonido abierto de la A es A. Entonces quedaría su pronunciación en table. Hay que tener mucha atención con la regla de la E muda. La regla de la E muda tiene una particularidad, que si en una palabra se elimina la E y la que le siguen son dos consonantes, el sonido va cerrado. Como por ejemplo la palabra tense. Tense, al momento de eliminarse la E, quedan dos consonantes, que sería la N y la S. Entonces, cuando queda esta forma, el sonido de la vocal va a un sonido cerrado. Por lo tanto, tense no se modifica. La regla de la K muda indica que toda palabra que empiece por la K y la siga la letra N, la K se elimina. Como por ejemplo la palabra que se escribe know, que en español significa saber. Esta va acompañada por una N y comienza por la K, entonces la K se elimina. Básicamente se pronuncia know. La regla de la L muda indica
que si en una palabra la L está en medio de la A y la M o la A y la K, la L se elimina. Otro ejemplo que tenemos es palm. Se escribe P-A-L-M. La L está en medio entre la A y la M, por lo tanto la L se elimina, quedando palm. Y en español, palm significa palma. Bueno, ahora explicaré la regla de la G muda. La regla de la G muda indica que si la G le sigue la N, la G se elimina. Por ejemplo, la palabra sing, S-I-G-N. Podemos ver que después de la G sigue la N, entonces por lo tanto se elimina. Quedaría entonces como sing. Bueno, y por último vamos a explicar la regla de la GH. La regla de la GH indica que si estas dos palabras se encuentran al final o casi al final de una palabra, estas dos se eliminan. Como por ejemplo en la palabra rind, que en español significa derecha. Se escribe R-I-G-H-T. Podemos observar que están casi al final de la palabra. Entonces estas dos se eliminan y pues como la división silábica de esta palabra es una división que contiene una vocal, entonces esta va abierta. Por lo tanto, quedaría, en vez de read, quedaría como right, que en español pues significa derecha. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Esperamos que les haya servido de mucha ayuda y nos veremos en una próxima ocasión. Chao. Uy.